Hay que tener en cuenta lo que ingrese por vía intravenosa. ¿Qué ingresa por vía intravenosa? Si el paciente tiene alimentación parenteral, ¿qué va a ingresar? La alimentación parenteral por la vía central, ¿sí se entiende, no? Ok. Va a los ingresos que sean por vía oral, la sopa, el jugo, lo que sea que está tomando el paciente, y el agua que se produce en el metabolismo. Eso hay una fórmula, que no les voy a complicar la vida con la fórmula, ni del metabolismo ni de las pérdidas insensibles. La otra, ¿qué tengo que ver en los egresos? Orina, ¿ya? Orina, ¿cuánto está orinando al día? Entonces, cada vez que el paciente orina, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué es lo que hace la enfermera? Tiene que obligatoriamente ir a medir cuánto orinaba. A mí generalmente me odian las enfermeras porque a todo paciente yo le pongo balance. Pero dice, doctor, si está bien, entonces ¿para qué viene al hospital? Pues? ¿Ah? Mejor que vaya a la casa y nos diga que venga y que él lo mida y nos venga a decir cuánto tiene. ¿Ah? No, en la orina hay que medirla, para eso está en el hospital, pues. Hay que hacerle balance a todos. Heces, ¿cuánto más o menos hacen el día? Las heces también más o menos se calcula. La cantidad en gramos es la cantidad en cc que tiene el paciente. Si ha hecho 300 cc, gramos de heces, más o menos equivale a 300 cc. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Qué parte no entendieron? Lo último, lo de las heces. Esto es más frecuente en los niños. En el adulto no se hace, pero en los niños sí. Coges el pañal y pesas el pañal solo. ¿Cuánto pesa? Ejemplo, hagamos en cuenta que el pañal pesa 15 gramos, más o menos es lo que pesa. Y el niño hace diarrea y el pañal te pesa 75 gramos, un ejemplo. 75 menos 15, 60. ¿Cuánto hizo de popó? 60 gramos. ¿Cuánto perdió? 60 cc. ¿Sí se entiende o no? Ok. Entonces hay que ver las heces. En el adulto no usan pañales, ¿no? ¿Verdad? Entonces coge lo que más o menos se calcula, ahí más o menos no hay unos 300 cc y eso ha perdido 300 cc. Más o menos ¿cuánto debe perderse en las heces? Entre 250 y 300 diarios, es lo que evacuamos diariamente. Pérdidas insensibles hay una fórmula, pero estas dos son importantes cuando son llamativas. Por ejemplo, respiración. El paciente está respirando muy esforzadamente, ¿no? Entonces ahí ya deja de ser una pérdida insensible que estaba dentro de las pérdidas insensibles y se transforma en una pérdida sensible, es decir, de la que ya puedo medir y cuantificar. Lo mismo la temperatura está dentro de las pérdidas insensibles, pero cuando el paciente tiene 39, 40 de fiebre, ya no es una pérdida insensible, se transforma en una pérdida sensible. Obviamente para calcular esto se hace por el tiempo que tiene el paciente, en el caso de la temperatura, por la temperatura que tiene el paciente, y para todo esto hay fórmulas, para más o menos calcular. ¿Y por qué tanto problema con esto? Porque hay pacientes que en ciertas situaciones o enfermedades la temperatura te puede hacer perder hasta 1000 cc de líquido. Ejemplo, paludismo. Han de haber ustedes escuchado que en el paludismo el paciente está diaforético, ¿no? El paciente dice, moja la cama, ¿no? Si han escuchado eso, ¿no? En el paludismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces está perdiendo mucha cantidad de líquido. Y si yo no lo tomo en cuenta en el balance, ¿qué pasa? No hago un correcto balance y el paciente va a estar deshidratado. ¿Cuál es el balance hídrico normal del paciente? Como ya les dije al inicio, tiene que estar entre más 300 y menos 300 el normal. Pero habrá ciertas patologías que no puedo tenerlo en ese rango. Por ejemplo, dije, el paciente tiene un derrame pleural, tiene un tercer espacio, tiene 500 cc en un pulmón. ¿Me conviene ese más 300 menos 300? No, debo de tener un balance negativo. Entonces si yo lo entrego en menos 500, menos 600, excelente. ¿Sí me explico o no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? No. El paciente tiene un derrame pleural y tiene 500 ml en un pulmón. Tiene un tercer espacio, ¿no verdad? Entonces, ¿qué balance debe de tener ese paciente? Ese paciente debe tener un balance negativo. ¿Por qué? Porque ya tiene líquido adentro, que está en el tercer espacio. ¿Sí se entiende o no? Entonces, lo normal dijimos que era menos 300 o más 300. Entonces, si a este paciente yo le entrego
en las 24 horas con un balance de menos 600, está bien. Porque aparte de eso, el paciente tiene 500 adentro. ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. ¿Ya? Insuficiencia renal. El paciente no está orinando, orina 400 ml al día. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo tengo que entregar a ese paciente? ¿Con qué balance? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, ¿qué hago para que el balance se vuelva negativo en ese paciente? Si ese paciente no orina mucho, ¿qué hago? ¿Qué tengo que disminuir? Los ingresos. ¿No era? Tengo que disminuir los ingresos. Lo que el paciente toma y lo que el paciente le está llegando por vía intravenosa. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se entiende? El paciente ha tenido está con diarrea. ¿Me interesa ese balance más 300 o menos 300? No, ¿verdad? Porque el paciente probablemente está deshidratado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un balance positivo. ¿Cómo hago para tener ese balance positivo? ¿Qué aumento? Aumento los ingresos. Entonces, le pongo una vía intravenosa y aumento los ingresos. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se entiende o no? Tiene que quedar claro, porque esta parte de líquidos electrolitos es fabulosa si se entiende bien y sirve para el resto de toda la vida, ¿no? En pediatría me van a agradecer. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Algo más se nos está pasando? ¿Alguna pregunta? ¿No se pregunta? No sé. Si la persona con artritis y que el médico puede provocar que... Sí, ejemplo, bien, por ejemplo, ya te atiendo la pregunta. Por ejemplo, el paciente lo sobrehidratamos, ¿no, verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son? Ahí tenemos que acordarnos de la composición del agua. Más o menos, ¿cuánto era la cantidad de agua que tiene el ser humano normal? ¿Cuánto? Ya, pero en litros, más o menos. 42 litros. ¿Y el recambio cuánto era? Porque no le voy a meter 42 litros, ¿se acuerdan, no, verdad? ¿Cuánto era el recambio más o menos? El recambio, el que dio el seminario, ¿quién fue usted? ¿Quién dio agua? ¿Cuánto era el recambio del plasma? ¿Cuánto era bien el plasma? 3.5 más o menos, 3 litros. Es la cantidad normal de plasma que hay. Esa es la cantidad que está constantemente entra y sale, lleva desechos, saca desechos, etc. Esa es la cantidad de plasma y esa es la cantidad de líquido que debo de tener. Pero esa composición varía, por ejemplo, ¿en quién? En un anciano. ¿Tiene más o tiene menos? Menos. Ya, entonces, supongamos a un individuo de nuestra edad, me considero todavía de esta edad suya, ¿no, verdad? Trato de hacer el intento, ¿no, verdad? Entonces, bueno, aunque sea mentalmente, ¿no, verdad? Entonces lo puedo mantener con 3 litros al día. Pero a un anciano, ¿puedo hacer lo mismo? Definitivamente no. Él requiere menos cantidad de líquido. ¿Qué hago si a un abuelito yo le pongo 3 litros? Claro, ¿por qué? Porque su riñón ya tiene, un ejemplo, un abuelito de 80 años, su riñón ya es un riñón de 80 años, su corazón es un corazoncito de 80 años, no le puedo dar los 3 litros, aparte que su composición es menor, ¿sí se entiende, no? ¿Sí? ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Pero no le puedo dar tanta cantidad de líquido, ¿sí se entiende? No, el riñón no me va a responder y el paciente, ¿qué va a hacer? Inmediatamente se va a edrematizar. ¿Cuál es el error más frecuente? Ya contesto tu pregunta. El error más frecuente que ocurre es que nosotros le vamos a pasar 3 litros por vía intravenosa. 3 litros por vía intravenosa. ¿Cómo se hace para calcular la cantidad? Hay una fórmula que es igual, la cantidad es igual por goteo por tiempo por 3. Esa es la fórmula mágica que usamos todos, ¿no? Entonces, más o menos, a ver, hagamos el ejercicio. Cantidad 3000 cc, goteo es el que no sabemos, tiempo 24 horas y por 3. ¿A cuántas gotas salen? Tienen que despejar la fórmula como cuando era matemática, creo que este es quinto grado, cuarto grado, quinto grado por ahí. Esto nosotros ya lo hacemos mecánicamente, pero esto tiene una fórmula, ¿no?
¿Cómo se despejaba la X? O el símbolo. Pasando todo el otro lado. Ok, entonces esto queda 3000 dividido para 24 por 3. 3000 para 72, ¿cuánto sale? Entonces, ¿cuántas gotas le tengo que pasar al paciente? 42 gotas, porque no le puedes decir a la enfermera, pásele 41.6 gotas por minuto. No, la enfermera hasta te sigue con una regla. Ya, entonces, te sigue con el catéter, no. Entonces, le decimos, pásele a 42 gotas por minuto. Y esos 42 gotas por minuto, ¿cuánto le voy a pasar en el día? En total le voy a pasar 3 litros. ¿Sí se entiende, no? Usted puede despejar el que usted quiera. Esta es la fórmula. Puedo calcular el tiempo, puedo calcular la cantidad o puedo calcular el goteo. En este caso, ¿cuál calculé? Calculé solamente el goteo. ¿Sí se entiende? Pero el tiempo que nos queda de 24 horas. 24 horas, por eso dije que estos 3000 cc ¿en cuánto se van a pasar? En un día. Hay 42 gotas en un día. No, 42 gotas por minuto, esto es gotas por minuto, y las 42 gotas por minuto te van a llevar a que en el día le pongas 3000 cc. Cada 20 gotas, para que hagas el ejercicio, cada 20 gotas es igual a un cc. Ahora haz el ejercicio, pues. 42 gotas, ¿cuánto es por 24? Y te tiene que salir 3000. ¿Ya? ¿Le salió? Doctor, sale 2.999. Ese es 3.000, ¿no? Por ahí otro. Sale 3.005, 3.000. ¿Sí se entiende o no? A ver, ya, ¿cuál es su pregunta? El 3 es la variable. Lo que pasa es que ahí les tendría que explicar de dónde sale el 3. Pero ese es matemático, eso no... ¿Le salió? Ahí para hacer eso tienen que hacer 20 gotas, es un cc, 42 gotas, ¿cuánto es? ¿No, verdad? ¿Sí se entiende, no? Sí. No sé. Más o menos. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿esa era su pregunta o no? ¿Cuál era su pregunta? Ya, pues entonces el médico generalmente, el error más frecuente es este. Le dice, le vamos a pasar al paciente 3000 cc y le calculamos 42 gotas por minuto. Perfecto, usted le ha pasado 3000 cc. Pero se olvidó que el paciente, por ejemplo, está despierto y le están pasando, por ejemplo, nutrición enteral. La nutrición enteral puede ser por fórmula, es decir, los tarritos que vienen con las diferentes fórmulas. Ustedes habrán escuchado de Ensure, Glucerna para los diabéticos, etc. Eso ya es aumento ¿en dónde? En el ingreso. Entonces, cuando yo calculo el ingreso, tengo que calcular la cantidad de líquidos que le va a ingresar en total al paciente. No solo el intravenoso. ¿Sí se entiende o no? ¿Se entiende o no? Sí. Aparte, puede haber alimentación intravenosa. Entonces, una cosa es hidratación y otra cosa es alimentación. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Esta parte es muy importante. Doctor, ¿Sí? ¿no podemos hacer un ejemplo de balance si la persona que tenga derrame oral? ¿Quieren hacer una El resultado que debería salir de la X debería ser los 3000 cc. Claro, aquí en este caso, en este Claro, en ejercicio. ese ejemplo, debería ser 3000 cc, pero en la regla de 3 que hacíamos, dividiríamos 42 para las 20 gotas. Si es que quieres calcularlo por cc, pues. ¿Por qué 42 gotas? ¿Por qué? Por minuto. Por minuto, acuérdate que es por minuto. 42 gotas por minuto. Un minuto tiene, una hora tiene 60 minutos. Por 24. Ahí te salen 1440. Por 2 puntos y algo te salen 2900 y algo. Rapidito. ¿Ah? ¿Sí se entiende, no? Esto a ver, 20 gotas es un cc, ¿verdad? 42 gotas viene a ser 2.2, ¿verdad? 2.1, ya, 2.1. Son 42 gotas por minuto. 42
por 60 y por 24. O lo mismo que yo diga 2.1 por 60 y por 24. Es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Porque he dicho que el 42 es 2.1. ¿Cuánto te sale? Ahí te sale 2.800. ¿Cuánto sale? Ya, pues 3.000, ¿no? Es que no es exacto, ¿no? Tienen que tener en cuenta que no es exacto. Acuérdate que el compañero me dijo que era 41.6 y yo no tomé 41.6, yo tomé 42. ¿Sí se acuerdan, no? Sí. Ya, sí se entiende, ¿no? Ok. Lo puedes trabajar con gotas y lo puedes trabajar con CC. Obvio que cuando te sale acá el resultado tienes que igual transformarlo a CC. ¿Sí se entiende, no? Como quieras, o sea, la matemática da por todos lados igual. La compañera me pide un ejemplo de balance hídrico, ¿no? A ver, X paciente, vamos a tomar en cuenta un ejercicio de un paciente sano, o sea, no un paciente sano, no existe el paciente sano, un paciente que no tenga patología en cuanto a ingreso o restricción. Imaginemos que el paciente ingresa porque el día de mañana se va a operar, por ejemplo, una colecistectomía. Entonces al paciente le tienen que aportar más o menos entre los ingresos le tienes que aportar más o menos, vamos a calcular que es una persona de 60 años de edad, ¿no? No le vamos a aportar mucha cantidad, ¿no, verdad? Entonces le tienes que aportar en el día 2.400 cc de líquido, un ejemplo. Es lo que tú has presupuestado, 2.400 cc de líquido. Eso de ahí tienes que presupuestar el oral y el intravenoso, ¿verdad? Ok. ¿Cómo lo harían? Intravenoso y oral. Muy bien. Le vas a mandar a preparar al paciente una nutrición enteral y le vas a dar en esa nutrición enteral 250 cc por cada comida. Como el paciente come 3, serían 250 por 3, igual 750. 2.400 menos 750. ¿Sí? ¿Cuánto quedaría? 1.650. Esto de aquí, nuevamente me voy a fórmula, goteo por tiempo por 3. 1.650 por, perdón, igual, goteo, que no sé cuánto es, por tiempo, 24 horas por 3. ¿Cuánto quedaría? Y ahí está el goteo del paciente. Ese sería el ingreso. ¿Sí se entendió? Ya, hágalo. Sería 1.650 dividido por 72. Eso dijo que no, que era matemática. 22.90. Entonces, para que no se le... ¿Ah? 23. Para que no se le complique la vida a la enfermera, ¿no, verdad? Le digo que me la pase a 20 gotas por minuto. Lo ideal es tener unos aparatitos que se llaman bombas de infusión, ¿verdad? Bombas de infusión. Entonces ahí, una gota... A ver, aquí vamos acá. Aquí es que no la izquierda. Bueno, aquí hay aquí es otra fórmula matemática. En una hora lo multiplico por 3 y este es igual a 60 cc hora. Y le digo al paciente, a la enfermera, que me lo pase por bomba a 60 cc hora. O lo mismo que decir 60 ml por hora. Ahí hay otra fórmula, pero la parte sencilla es que multiplican las gotas por 3 y la respuesta ya no es por minuto, sino que es por hora. ¿Sí se entiende o no? Vamos a hacer para la demostración nada más. 20 gotas por minuto sería un cc, porque dijimos que una gota es igual a un cc. ¿No, verdad? Un cc por 60 y por 24. ¿Cuánto saldría? 1440, ¿verdad?
multipliquen 60 cc hora por 24, ¿cuánto es? 1440 cc, igual. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Sí se dan cuenta o no? Por todos los lados que le den la vuelta siempre le va a salir lo mismo. ¿Se entiende o no? O sea, simplemente como que 20 gotas por minuto se multiplica por una constante, que es 3. 20 por 3 es igual a 60. ¿60 qué? cc o 60 ml por hora. Entonces ya no le digo a la enfermera páseme 20 gotas por minuto, sino páseme 60 cc hora. Esto yo lo puedo hacer cuando en el hospital, la institución, clínica, lo que sea, tienen unos aparatos que se llaman bomba de infusión. Y esa bomba exactamente le va a pasar 60 ml por hora. ¿Sí se entiende o no? Es un aparato, ya, dígame. O sea, si esa máquina es más exacta. precisa, sí se podría trabajar con 23 gotas. Claro, ya no ahí no le puede decir usted, ahí no puede trabajar con 23. Tendría que trabajar con 69 ml hora. ¿Sí me explico? Ahí no le puede decir gotas, en cambio ahí tiene que trabajar con ml. Pero sí se podría trabajar. Ahí sí se podría trabajar. Acá, porque supongamos que en el lugar, institución, lo que sea, no hay una bomba de infusión, entonces ¿cómo hago? Le pido 20 gotas por minuto. Ahora, no es que no se puede, porque le pido al paciente un aparatito pequeñito que es así. Este normalmente es el suero, ¿verdad? Que tiene 1000 ml hora, 1000 cc, perdón. Aquí va el equipo de Venoclis, ¿verdad? Aquí está la bombita. Hay un aparatito pequeño que se llama microgotero, ¿sí? Que es chiquito, y que se lo conecta aquí al microgotero. Aquí se conecta el microgotero y ahí se pueden trabajar con ml hora. Obviamente son gotas microgotero, por eso se llama. Ahí puedes trabajar así. O sea, no es que no se puede, el problema es que no se quiere. ¿Sí me explico, no? Sí. ¿Se entendió esta parte de aquí? ¿Sí? Entonces, las gotas tú las multiplicas por 3, que es la constante, y el resultado es en horas. ¿Sí se entiende, no? Y si ustedes se dan cuenta, 20 gotas es un cc. Un cc por 60 minutos, porque es por gotas por minuto, por 24 horas, 1440. Y acá, si pongo 60 cc horas, por 24 horas, porque aquí si es por hora, te da igual 1440. ¿Sí se entiende o no? Doctor, el microgotero y la bomba de infusión trabajan igual. Son iguales, la diferencia es que la máquina, esa siempre te va a dar las 60 ml horas. En cambio, el microgotero, la enfermera, tiene que contar las 60 microgotas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué falla ahí? Falla el ser humano. O sea, no es que es culpa de la enfermera, porque ese es el error lógico, ¿no? Aparte, la enfermera no ve bien y no lleva los lentes, ¿no? Entonces se jodió el paciente. ¿Por qué? Porque le pasó más o le pasó de menos, ¿sí? Aparte, se necesita que la enfermera a cada rato esté verificando que esté pasando los 60 ml hora, o sea, que esté goteando la cantidad que usted le ha pedido. En cambio, con la bomba se le deja prendida, se va, se toma un café y siempre le va a estar pasando 60 ml hora. ¿Sí se entiende o no? Sí. Entonces, obviamente es mejor, indiscutiblemente es mejor que la bomba. Se llama bomba de infusión. ¿Sí se entiende, no? Es mejor la bomba. Sí. Por ejemplo, si le digo al paciente 40 gotas por minuto, ¿cuánto ml le está pasando al paciente por hora? ¿Cuánto? 120 ml hora. Así es, 120 ml hora. Por ejemplo, si el paciente está deshidratado, le pongo 40 gotas y está pasando 120 ml hora. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Ahora, esto del balance y de la hidratación, y esto siempre discuto con residentes, con otros colegas, esto no es estático. ¿Ah? Esto no es estático. Me llega un paciente con diarrea, deshidratado, pero allá a las 3-4 horas el paciente deja de hacer diarrea y ya está hidratado. ¿Ah? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que disminuir la hidratación. No, es que dejaron puesto 40 gotas por minuto. Claro, al otro día el paciente está encharcado. ¿Sí se entiende, no? Entonces, esto es dinámico. ¿Qué significa? Que hay que estar viendo a quién. Al paciente, pues. ¿Ah? Allá, 40 gotas por minuto. Nos vemos. Chao, nos vemos. ¿Ya? Claro, al otro día el paciente está en edema agudo de pulmón. Peor si es un viejito o los niños. Acuérdense que son muy susceptibles de los cambios hídricos.
Hay que tener mucho cuidado con los niños y con los ancianos. ¿Ah? En un individuo de nuestras edades casi generalmente no pasa nada porque el paciente ¿qué hace? Orina más y punto, acabó. Pero en los niños y en los abuelitos hay muchos problemas. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? Así termina el balance. ¿Perdón? El balance. No, esto es solamente el ingreso. Ahora, en el egreso, el paciente, por ejemplo, orinó 1000. El paciente orinó en todo el día, en las 24 horas, orinó 1000 en 24 horas. Hizo deposición, hizo 250 cc en 24 horas, hizo popó una sola vez. ¿No es verdad? ¿Cuánto sería? 1250. Pero en total al paciente, ¿cuánto le pasó? 2400, que era el total entre lo que era IV y lo que era oral. 2400 menos 1250, ¿cuánto es? ¿Qué quiere decir? Que ese paciente orinó poco y está reteniendo líquido. ¿Sí se entiende o no? Entonces, el siguiente día, ¿qué tengo que hacer? Disminuir la hidratación o le doy un diurético para ayudarla a orinar. ¿Sí se entiende, no? Ahora, yo no espero, muy buena tu pregunta y me hizo acordar de algo, yo no espero las 24 horas para ver el balance. Yo el balance lo puedo cortar a las 6 horas, a las 8 horas, a las 10 horas, a las 12 horas, a las 20 horas, a la hora que a mí me dé la gana. ¿Para qué? Para ver si la hidratación que estoy haciendo es adecuada, si el balance que tiene el paciente a ese corte es el adecuado. ¿Sí se entiende o no? Por ejemplo, pasan 12 horas y el paciente me ha orinado 500 y yo veo que me está ya reteniendo 600. ¿Qué hago? Bajo la hidratación. O la otra alternativa es darle un diurético. ¿Cuál sería más lógica? La más lógica sería disminuir la hidratación. Claro, porque este paciente, acuérdense que le dije que solo entraba para una cirugía, no tiene patologías aparentemente, ¿no? ¿Sí se entiende, no? Ahora, si el paciente tiene, por ejemplo, un síndrome nefrótico, es un paciente renal que todavía orina, entonces a ese paciente sí le podría poner algún diurético. ¿Sí se entiende, no? Sí se entiende esta parte, ¿no? Sí. Ok, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tiene más 1000 y pico de adentro, ¿no? Como 1000 y pico, 1100 adentro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? En lo que son los ingresos, por ejemplo, cuando hacemos la fórmula del goteo y nos sale 23 punto algo, ¿cómo? No, bueno, si tienes bomba, como dijo el compañero, ¿no? Le pones 23 por 3, 69. Y se lo pasas por bomba. Pero nosotros nunca ponemos 23 gotas o 69, no. Ponemos números cerrados, ponemos 60 ml hora por comodidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú, si dices 60 ml hora, yo sé que en el día son 1440, rapidito. Porque ya como lo hago todos los días, me la sé de memoria, ¿no verdad? Entonces yo digo 60 ml hora. 100 ml hora, ¿cuánto sería en el día? 2400, rapidito. Siempre 90 ml hora. Nosotros usamos 30, 60, 90, 100, habitualmente. Y los enmarcamos en los que están. Dale 23, yo digo 20 gotas por minuto, 60 ml hora. ¿Sí me explico, no? ¿Pero por qué? Por rapidez. Porque en ese rato, cuando estoy viendo al paciente, no cojo y estoy, a ver, ¿cuánto es de esto? ¿Cuánto es lo de acá? No, esto es para enseñar. Pero cuando ya lo hago en el día a día, no puedo estar haciendo todo el ejercicio. Pero ya más o menos, digo, a ver, 60 ml hora, 1400. Y ha orinado 1000, ¿cuánto tiene de más? 440, rapidito. ¿Sí? Tiene más 500, y dije que era más 300. A ver, ¿me conviene o no? Dependiendo del tipo de paciente. ¿Sí se entiende esta parte, no? ¿Sí? Pero es por rapidez, pero no es porque esto sería lo académico, ¿sí me explico, no? Pero nadie lo hace así, académicamente nadie, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿Sí se entiende? Porque todos lo hacemos, no estamos con una calculadora, o sea, podemos estar con una calculadora, pero no estamos haciendo el ejercicio completo. ¿Por qué? Porque nos demoraríamos. Pasando visita en un solo paciente nos demoraríamos demasiado tiempo. ¿Sí se entiende, no? Entonces, hacemos con valores ya estándar. Me sale 61. 61 con 60 no cambia nada. ¿Sí me explico, no? ¿Sí se entiende o no? Sí. Ya. ¿Esa era la pregunta? ¿O no? ¿Esa era la pregunta? Sí, me hizo la pregunta. Ah, ya. ¿Esa era la pregunta o no? Solamente lo hacemos por rapidez. Al menos yo ya me sé algunas.
Y eso ustedes se las irán aprendiendo en el transcurso de su ejercicio profesional, ¿no? Entonces obviamente se las van aprendiendo y ya ustedes saben cuánto tienen. Entonces, ¿qué es lo que más van a ver? Van a ver ustedes más bien es el egreso. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me dicen, doctor, ha orinado 500 cc en 6 horas. Yo digo, más o menos ha orinado 80 ml hora. 8 por 6, 48. De 500 me quedan 20. Ah, doctor, es 83 puntos no sé cuánto. Ya, pues 80. ¿Sí me explico, no? Entonces digo, ¿está bien o no está bien ese riñón? Sí está bien, porque dijimos que lo normal es 1 ml hora, máximo 2 ml hora. Si pesa 60 kilos, entre 60 y 120, tiene 80, ¿está bien o no? ¿Sí? Rapidito, ¿viste, no? Entonces rápido es para buscar el número. Yo trato de buscar rápido, orientarme por el número. Y si está dentro del rango. ¿Sí? Y todos lo hacemos así. Pregunta. Si no, ya díganme. Es que usted dijo que para que haya un edema tiene que haber un balance hídrico negativo. No, positivo. Pero es que en el renal negativo, por eso yo decía que no tiene sentido, porque tiene que ser positivo. Porque es que, por ejemplo, hay que llevarlo a un paciente al balance negativo. O sea, que no le ingrese. O sea, si está hematizado y le pongo un balance de más 1000, ¿qué va a pasar? Va a seguir metiendo más agua. Entonces tengo que llevarlo a un balance negativo. ¿Sí me explico? A ese paciente, ¿qué le daría? Que tiene edemas. Tendría que darle diuréticos. Entonces tienes que ponerle menos agua, darle menos ingresos porque ya tiene, y aparte tengo que obligarlo a que saque, ¿no? ¿Sí me explico, no? Entonces tiene un edema visible. Entonces tiene más de 2 litros adentro, ¿no? Entonces el balance mínimo que voy a tener es menos 1000. ¿Sí me explico? ¿No? ¿Sí? Sí. Pero ese que tú dices para que el edema se haga visible, 2 litros debe ser generalizado. No, edema de tobillo. Cuando ves un edema generalizado es más de 5 litros. Y obviamente es importante lo que ustedes han visto por ahí, el peso. Es importantísimo el peso. Entonces nos ayuda en el balance, no solo todo lo que estamos haciendo, sino también el peso cuando tenemos dudas en el... Por ejemplo, ahora la mayoría de los hospitales, por ejemplo, esto más se hace, esto de aquí de líquidos, el manejo estricto de líquidos en cuidados intensivos, cuidados intermedios, coronarios, etc. Y hay camas que la cama ya mismo te da el peso del paciente. Imagínate un paciente que está con un tubo sedado, ¿cómo lo paras a tomarle el peso? El peso es para aquel paciente que se puede levantar y lo pones en la balanza. Pero en los pacientes que están en cuidados críticos ya la cama tiene integrado una balanza. O sea, estos son adelantos, pues, ¿no? Adelantos tecnológicos, ¿no? Entonces la balanza te da el peso. Entonces tú trabajas con un peso exacto, ¿sí? Pero no puede ser que un día un paciente subió 5 kilos de un día para otro. Dice, uy, comió bastante. No, es imposible. Nadie sube 5 kilos, excepto el bebé elefante. Ese sí, porque 5 kilos diarios. Doctor, y en su caso, los pacientes que vimos, ¿cómo hacen para pesar? Ya te estoy diciendo, las camas que tenemos nosotros son camas, se llaman camas SMART. Son camas inteligentes y esas camas ya ahora, no es que no se pueden medirlos de otra manera. La otra manera es más difícil. Pesar primero la cama vacía y luego pesarla con el paciente y hacer la resta, pero eso ahí tienes que jalar, sí se puede, pero te lleva a pulmones porque tienes que levantar la cama, poner la balanza, pesarla vacía y luego pesarla con el paciente. Sí se puede. Porque las balanzas que hay en los hospitales pesan hasta 1 tonelada. Entonces no hay ningún problema, pero el problema es la cargada, puede ser horrible. Cuando no había, eso es lo que hacían. Ahora estas balanzas son modernas, estas cámaras son modernas. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? El peso no solamente es importante por esto, el peso es importante por la nutrición, cuánto se le va a calcular de calorías, de lo que requiere el paciente. Para muchas otras, para calcular la dosis de los medicamentos. Algunos medicamentos son dosis kilo, entonces hay que pesar al paciente. No podemos decir, no pesa tanto, ¿no? Al ojo, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, antes lo que se hacía mucho era pesar al ojo, ¿no? Pero usted pesa más o menos 50 kilos.
Más o menos lo que pesa. ¿Cuánto? 110 libras. ¿Cuánto pesa? 135. 130, está bien, miren, me equivoqué, son 65 kilos. Sí, no 63 kilos. Ya ves, entonces el ojo te puede hacer equivocar. ¿Eso entiendes, no? ¿Sí? Ese es el ejemplo fácil. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana.